pasemos al otro tema, el tema de CLAE, que creo que ha remecido también al país y no solamente a los claeístas esta semana. Pero antes, veamos el reportaje de Ronald Velarde al respecto. El lunes 3, con un espontáneo e inesperado mitin en la Plaza San Martín que reunió a unos 20.000 claeístas, se reinició la segunda semana de tires y aflojes e incertidumbres alrededor de la situación de CLAE. A nombre de nuestras madres, a nombre de nuestra patria, juramos ser solidarios hasta el último momento. El mismo día, horas antes de la manifestación, el superintendente Luis Cortavarría se reunió con miembros de la Comisión de Economía del CCD. El proceso de formalización de CLAE ha sido largamente trabajado, ¿no? Entonces, no es que la superintendencia ha decidido de venir de un día para otro y que no se habían hecho los esfuerzos, ¿no? Por la mañana, Carlos Manrique asistió al local de la SBS. La situación de CLAE aún era inestable. Su intervención había pasado a ser un problema legal para convertirse en el tema político de la semana. De no solucionarse este problema, no sería un problema solamente de un balance o de dinero, sería un problema social gravísimo para estas personas y para el gobierno, ¿no? Las encuestas no se hicieron esperar. Para CPI, el 57.7% de los encuestados no estaban de acuerdo con la intervención de CLAE. El 65% sostenía que detrás de esta acción existía una mano negra interesada en crearle problemas. El 39.7% responsabilizaba directamente al presidente Alberto Fujimori por la intervención. ¡Este es el regalo por el Día de la Madre! ¿Cómo es posible, señor presidente? ¡Usted debe estar feliz! El problema social ya estaba planteado. Por pagar altos intereses, CLAE había captado por cerca de 10 años préstamos de miles de personas de sectores medios y populares. Militares en retiro, empresarios informales y sobre todo, ex trabajadores estatales y de empresas públicas, la mayoría de ellos sin trabajo, pero con fondos de compensación importantes, eran los principales inversionistas. Ya que hemos hablado del Club de París, lo que se trata de buscar es el saneamiento de nuestras cuentas, en ese caso internacional. Ahora hay que sanear las cuentas nacionales en todas las entidades y particularmente aquellas que deben estar supervisadas por entidades estatales, en este caso la Superintendencia de Banca y Seguro. El martes, la situación seguía entrampada. Se están evaluando las acciones que se van a iniciar contra los responsables de toda esta situación. ¿Dónde va a ser la próxima apertura de bóveda, doctor? Podría ser los hechos que ustedes conocen y que han causado un grave daño. ¿En quién está la responsabilidad? Sin embargo, la presión social hacía ceder al gobierno. El jueves 6, Luis Cortavarría anuncia el cese de la intervención a CLAE por 60 días, tiempo de gracia que tendrá para formalizarse. En caso de que durante el periodo de suspensión de los efectos de la resolución, CLAE no suministrase o presentase a satisfacción de la superintendencia la información que le fuese requerida, o los resultados de la evaluación reflejen una grave situación patrimonial, readquirirá plena vigencia la citada resolución sin perjuicio de aplicar las acciones legales correspondientes. Manrique, por su lado, anuncia que el viernes CLAE operará normalmente, invita a los claeístas a empadronarse y ser socios y señala que en el futuro CLAE se convertirá en un banco de riesgo o banco de inversión. Nosotros vamos a atender a todos nuestros clientes con todas las obligaciones que tienen, con todas las responsabilidades que tenemos frente a ellos, así que en ese sentido no hay ningún problema. 8 días duró el impasse y muchas preguntas quedan aún sin resolver. Por su lado, la mayoría de socios se niega a retirar su inversión, reiterando así su confianza en Carlos Manrique y su gestión. Por supuesto, nada más interés. No va a retirar. ¿Dónde pongo la plata? ¿En qué sitio? ¿Dónde la pongo? ¿No? Y tenemos confianza. Para mí ha venido funcionando este sistema y me ha venido ayudando. A mi edad no hay como tener confianza en uno. Ojalá todos pudiéramos tener confianza en el Perú. Bien, CLAE tiene un misterio que hasta ahora no ha sido aclarado. ¿Por qué esta institución
puede pagar esos intereses tan altos de 220% al año en algunos casos. Algunos dicen que es una pirámide y que esa es su gracia. ¿Usted cree eso, doctor Penano? Antes que nada, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no estoy honestamente en capacidad de responder con precisión, me falta información. Yo estoy sorprendido, eso sí, de los montos de los que se está hablando, ¿no? Las últimas informaciones que nos llegan hablan de más o menos 300.000 personas de alguna manera vinculadas a CLAE o a una financiera norteña que más o menos hacen la suma total. Yo no creo que los ahorristas, que no son ahorristas, y eso hay que aclararlo también, son inversionistas. Hay gente que cree que es ahorrista en CLAE, pero en realidad lo que están haciendo por la fórmula que se opera no es un ahorro, sino es una inversión. Si cada uno de ellos ha puesto solo $1.000, estamos hablando de 300 millones de dólares. Es decir, la pregunta central aquí, que me imagino el señor Cotabarría la tiene la respuesta porque ha autorizado 60 días más, me imagino que le han dado información suficiente como para él seguir caminando con el proceso de formalizar a CLAE. La pregunta central es, ¿cómo es que se logra en una economía tan recesionada como la nuestra que 300 millones de dólares captados por esta institución puedan ser procesados mes a mes y que rindan, yo no sé cuánto, pero mínimo tendrán que rendir 5%? ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de 15 millones de dólares que tienen que ser utilidades que se generan todos los meses. Entonces, a mí lo que me preocupa es simplemente que hay que proteger evidentemente a todos los inversionistas. Hemos escuchado ahí a muchas personas que dicen, y si yo no pongo mi dinero en CLAE, ¿dónde lo pongo? Creo que ese es un problema tan o más grande que CLAE. De acuerdo que es el problema del desempleo, es el problema de la desesperación de la gente por buscar una alternativa. Y entonces, quizás lo que deberíamos buscar aquí es una fórmula para que surjan otras instituciones, para darle un marco legal, lo que debería ser un banco de inversiones. O sea, yo creo que por ahí está la salida y ahí está la solución. Pero cuando se habla de pirámide, siempre uno tiene reflejo de hecho, definitivamente, de posibilidad de estafa. Sí, porque va entrando gente, llega un momento en que los últimos que entraron pueden no recibir su dinero. Yo honestamente te puedo decir que mi sensación primera con respecto a CLAE siempre fue esa, que esto puede ser una pirámide, porque no encuentro, desconozco evidentemente, fuentes de generación de recursos tan importantes, ¿de acuerdo? Entonces sospechaba que era una pirámide. Ahora, una pirámide normalmente se rompe más rápido del tiempo en que se ha roto CLAE. Esa es una primera cosa que ya hay una duda. Y en segundo lugar, si fuese una pirámide con lo que ha investigado el superintendente, yo me imagino que no le hubiera dado 60 días más para que viva 60 días más una pirámide. Yo creo que hay una gran responsabilidad de parte del Estado peruano, que ellos deben saber que no es pirámide. Me imagino que eso es importantísimo y habría que preguntarlo. La decisión de superintendencia podría desvirtuar eso. Doctor García Salvatierra, ¿usted comparte más o menos esta apreciación inicial de ¿Usted ha sido superintendente? Sí, comparto plenamente, sobre todo el aspecto en que él ha señalado, que se necesitan nuevas formas de intermediación financiera. Lo que dentro de la ley vigente no es muy difícil de conseguirlo, porque la ley faculta a que el superintendente pueda crear y reglamentar nuevas formas de intermediación financiera, poniendo una condición, que se tenga previamente, en cierto modo, una aprobación, un informe positivo, una opinión favorable del Banco Central de Reserva. Pero antes de ir a las alternativas, ¿cómo es el funcionamiento de CLAE? Usted debe tener una hipótesis cercana a la verdad. ¿Por qué CLAE puede pagar esos intereses? Fíjese, CLAE en primer lugar no tenía ningún problema con la ley hasta el 1 de julio de 1991, porque hasta ese momento se definía intermediación financiera únicamente el captar dinero del público para prestarlo al público. El problema de CLAE es a partir del 1 de julio de 1991, donde entra en vigencia, después de algunas vicisitudes de la fe de ratas, el decreto legislativo 637. ¿Pero por qué puede pagar esos intereses? Ese es un tema sumamente difícil y creo que es el tema central. ¿Qué hipótesis maneja usted? Es un poco difícil encontrar una hipótesis porque efectivamente no se podría hablar de pirámide. No se podría hablar de pirámide por una sencilla razón, que hace tiempo esa pirámide se hubiese puesto de manifiesto. Por otro lado, creo que no hay una información detenida sobre ese punto. Creo que los problemas centrales son tres. En primer lugar, saber a ciencia cierta a cuánto ascienden las captaciones del público, la inversión del público. Porque en la cuenta aparecen adeudos o aquello
que CLAE le debe a los inversionistas, que puede ser la suma tanto del principal como de los intereses. Entonces se requiere saber a cuánto asciende. En segundo lugar, si esa captación del público está razonablemente, ¿no?, respaldada por los bienes, por los activos de CLAE. Y en tercer lugar, ¿no?, cuáles son las operaciones que le permiten generar esas tasas de interés, porque esto es importante para el país. Indudablemente CLAE ha solucionado un problema inmediato en el país. Gran parte de los desocupados han puesto ahí sus beneficios sociales, han colocado sus incentivos y ha solucionado de un modo inmediato este problema social, porque estas personas han continuado recibiendo prácticamente su sueldo en sus casas. Lo que hay que ver si eso, ya en el terreno de lo macro, ayuda a que el país salga de la crisis, permite que efectivamente las tasas de intereses bajen para que pueda salir de la recesión la industria nacional. Entonces hay que tener una solución global. Lo que sí es importante, creo, tener presente, es que si CLAE se formaliza como banco o como financiera, va a desaparecer. Es imposible. En todo caso, tendría que formalizarse como una institución que realiza intermediación financiera, pero en otra modalidad. ¿Una banca de riesgo, por ejemplo, de inversión podría ser? Pero fíjese lo que le quiero decir sobre ese punto, porque hay veces hay que hacer historia para que no se repitan los errores. La superintendencia durante el año 1989 y 1990 presentó esos proyectos al Congreso, a las comisiones de economía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y no se hizo nada. ¿Un proyecto de banca inversión? Exacto. Posteriormente, cuando hubo el escándalo de Refisa, que la superintendencia señaló que existía un vacío legal que hizo precisamente que el Ministerio Público archivase las denuncias de la superintendencia, porque la superintendencia en el año 89 denunció a más de 100 empresas, entre las que estaba CLAE, estaba Refisa, y el Ministerio Público lo archivó porque no estaban haciendo nada contra la ley. Dio también ese proyecto. Posteriormente, cuando ya estaba en vigencia el decreto legislativo 637, la superintendencia envió ese proyecto que en ese momento se estaba utilizando. Pero personalmente, ¿usted cree que es posible una banca de riesgo en el Perú, como propone el señor Manrique? Fíjese, que sería una alternativa para que la gente que... Podría ser una alternativa... para que la gente que ha depositado su dinero en CLAE ganara un poco más de intereses que... Exacto, podría ser una alternativa, no solamente para CLAE, sino para otras empresas, siempre y cuando estas instituciones estén debidamente controladas por la superintendencia y que tengan también un encaje técnico, por un lado, y por otro lado, que la superintendencia y el Banco Central de Reserva sepan con toda claridad, porque claro, podrían haber ciertos secretos económicos, financieros, pero el Banco Central de Reserva y la superintendencia deberían conocer con toda claridad y con toda transparencia qué tipos de negocios permiten que una empresa pueda pagar esa tasa de interés. Guido, ¿tú quieres una intervención antes de Denis Falvi y del doctor Ro? Denis nomás, no hay problema. Pero es precisamente sobre... Sí. Que quede claro, ¿no?, en la discusión nuestra, que si estamos hablando de banca de inversiones, que es lo que decía Mariela, ya no es ahorro, ¿de acuerdo? Es inversión. ¿Qué implica eso? Los claístas, perdón, no se definen como ahorristas. Claro, que es muy importante. Cuando uno pone una inversión, uno asume un riesgo. Y cuando uno asume un riesgo, si la empresa no camina, uno pierde todo. Pero eso parece que lo tienen bien conceptualizado. En el caso del ahorro, ¿no?, ahí sí el Estado tiene la obligación suprema de defender. Pero no siempre lo cumple, ¿no? Pero en todo caso los inversionistas la gente de CLAE sabe que son inversionistas, saben que están haciendo un riesgo. Entonces, si sabe que son inversionistas, como de hecho me imagino que lo saben, porque las respuestas en televisión siempre han sido bien claras, ¿de acuerdo? Es un riesgo, pues. Y a más rentabilidad, y ojo, a más rentabilidad, más riesgo. Y una banca de inversión sería una buena alternativa. Pero por supuesto que sí, yo creo que es importante y además se ve muy claramente que hay mucha gente en el Perú últimamente dispuesta a arriesgar, a asociarse, a hacer negocios juntos, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que es CLAE. Yo entiendo, por ejemplo, cuando tú preguntabas en dónde coloca el dinero CLAE, yo he escuchado, no tengo ninguna prueba al respecto, evidentemente, pero yo he escuchado que muchas veces si alguien le lleva un buen proyecto, el señor Manrique se asocia y comparten accionariado. Eso es una banca de inversiones en pequeño, digamos. Lo que habría que hacer es un poco lo que dice Hugo, ¿no? O sea, hay que legislar sobre la banca de inversión en el Perú, que sería muy necesario. ¿Usted cree que una banca de inversión, señor Falvi, sería una alternativa para CLAE?
absoluto. ¿En absoluto? En absoluto. ¿Por qué? Por una simple expresión. Una banca de inversión en el Perú implica un mercado de capitales, sabemos las cosas claras. Pero parece que existe, ¿no? Claro, bueno, es que por eso el gran problema en el Perú es que somos muy livianos para manejar los conceptos. Si es cierto que CLAE tiene 300 millones de dólares, si es cierto que las AFPs van a manejar 200 millones de dólares, entonces realmente si hablamos de banca de inversión tenemos que tener alternativas para 500 millones de dólares. Y creo que por ahí hay una respuesta que podrá ser pensada después. Yo creo que el caso CLAE va al revés. El caso CLAE para mí no es un problema financiero, ni es un problema legal. Es un problema de confianza de un señor que con un portafolio de asignaciones que pueden ser parte pirámide, parte préstamos a terceros y una serie de cosas más, lo dejo ahí totalmente en el aire para que la gente saque sus conclusiones, definitivamente encontró en esta coyuntura un verdadero programa de compensación social financiero. En vez de dar trabajo, da dinero. Un poco como el asunto legal de alguien que quiere construir una casa y que tiene que pasar por la letanía de ir al municipio, sacar la licencia, ir al Seguro Social, hacer la planilla, y alguien que hace la casa de una manera informal. Pero la realidad de nuestra economía no está llevando acaso precisamente por ese derrotero. CLAE lo estaría demostrando al venir funcionando de esa manera. Al prestar, aunque puedan negarlo porque eso puede traer problemas, no tenemos ninguna prueba de que lo haga. Además, al invertir en todo caso el dinero de la gente que hoy sí se da cuenta que si CLAE deja de existir, su inversión se quedó en el agua. Así es. Y no van a reclamar aparentemente. Recién gracias a esta intervención creo que la gente sí se ha dado cuenta y lo acepta. ¿No es tapar la realidad? Yo no estoy tan seguro de eso. Yo tengo una pequeña hipótesis en este momento y es un fragmento de una realidad que quiero tomarla como hipótesis. Y sí he hablado con claeístas. Yo soy una persona que justo no creo mucho en las encuestas, pero lo he hecho. He encontrado un caso sui generis. Acá está, para los televidentes que no son claeístas, los claeístas saben de memoria lo que es CLAE para una cosa específica que deviene de sus grandes ofertas. Tenemos una señora, que evidentemente ha tapado sus cosas porque quiere permanecer en anonimato, que invierte 3.000 soles en dos fechas muy parecidas. 3.000 soles. 3.000 soles, bajo una modalidad muy simple. Los 3.000 soles ganan un interés que es pagado cada 2 meses. Cada 2 meses gana un interés, en el cuarto mes gana el otro interés, en el sexto gana el interés y recupera su capital. Inversión de 6 meses. Acá están las pruebas. Yo creo que no vamos a perder el tiempo con esto. Y aquí le he puesto, de manera didáctica, algo que es increíble. Esta señora que invierte 3.000 soles, yo no sé si puede ponchar la cámara. Le están ponchando, sí. En enero del 93 gana 2.700 soles en un interés que evidentemente técnicamente sería mayor, yo no he querido hacer sofisticaciones, y que es 90%, es un poquito más, pero digamos que es 90%. Con lo cual nos estamos aproximando a lo que dice CLAE aquí. Pero esta misma señora, con este mismo documento, con 3.000 soles, y con una pequeña variación de un mes, solo gana, acá está, 709 soles. He encontrado con asombro que una misma persona, con el sistema CLAE, que es computacional, con el sistema CLAE que paga por bimestre, 2 meses interés igual, 2 meses interés igual, y al sexto mes recupera el capital, a esta señora por lo menos le hace el avión con 2.000 soles. ¿A dónde quiere llegar usted? Porque la gente que va a meter su... A que los números nos están engañando. Porque definitivamente esto podría ser alguien dentro del sistema CLAE que se está ganando alguito por esa confianza enorme de los ahorristas que evidentemente no chequean todos y cada una de las cosas. Yo la diferencia es grande como para no darse cuenta, ¿no? Lo gracioso del caso es que yo he hecho preguntas a 30 personas y me he quedado con un asombro impresionante. La gente que le cree a CLAE, y en el caso específico de esta señora tiene 15 años con CLAE, no revisa los papeles, porque tiene tantos documentos de letras que hace una especie ella misma de un carrusel. Y cuando yo le dije, ¿usted se da cuenta de esto? Me dijo, no puede ser, porque recién lo va a cobrar. Y acá está el documento. Será motivo para que se lo aclare a la gente de CLAE. Señor Dor, ¿usted no cree que CLAE expresa un fenómeno de informalidad creciente en el país, donde finalmente el país es un 70% informal, 30% formal, y en esa medida, bueno, está ahí, existe, lucha y tiene el derecho a permanecer? Definitivamente, Mariela, lamentablemente la informalidad gana a la gente, gana al público. Eso es un robo. El público en general se ve atraído por números. Si le pintas una tasa de interés alta, la gente va a confiar su dinero.
a esa institución. Y el problema es el siguiente, de que hace mucho tiempo en el Perú venimos recibiendo por los ahorros tasas reales negativas. Entonces, si vemos de que hay una tasa que gane a la inflación, la gente va a tratar de arriesgar y confiar su dinero a esa institución. Es la razón por la cual los bancos pierden depósito frente a esta alternativa de ahorro, de inversión o como quieran llamarlo. Entonces va y arriesga. Indudablemente, bien lo mencionó Guido, a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero sabemos de que los riesgos son muy altos. Si pasados los 60 días no se pudiera formalizar el fenómeno CLAE, yo pienso que habría muchos perdedores. Y esas 300.000 familias que están inmersas en el problema serían realmente perdedores y no habría forma de recuperarlos. Y la evolución social después sería catastrófica. Bien, señor, ¿usted qué piensa? ¿Usted es claísta o no? Bueno, hay dos miembros de mi familia, no sé si se escucha. Sí, se te escucha. Hay dos miembros de mi familia y aparte de que amistades, ¿no? 3, 4 amistades que son socios de CLAE. Y bueno, entonces estoy acá por la siguiente razón. Acá los respetables, porque los 4 señores han hablado del punto técnico, pero nadie ha hablado del punto humano. El punto humano del CLAE. ¿Quién defiende a los 170.000 ahorristas? De la forma brutal como se intervino a CLAE. Al estilo Nicolás de Bari, con tanques en la puerta a medianoche. Están diciendo que el señor Manrique está organizando mítines para promocionarse. Nada más falso. Perdón, eso no se ha dicho por ninguna de las... No, acá no, perdón. Lo escuché en una radio ahora en la tarde. Yo no, acá no. Okay. Pero nada más falso, porque si fuera cierto, ayer se hubiese realizado el mítin que se había planificado. Otra cosa, dicen que los directivos claístas dicen discursos filosóficos de alta teoría para convencer al pueblo de una futura elección presidencial. Yo le digo al gobierno que la verdadera, que la única y auténtica teoría comienza en la fe, en el respeto, en la fe, en esa fe cristiana que reza en el Padre Nuestro, que hay que darle al pueblo mediante un buen gobierno el pan nuestro de cada día. Pero que un gobierno que le niega a su pueblo el pan nuestro, encareciéndolo más, y aparte le arrancha a los ahorristas el pan, cerrándole, no dejando que la gente saque su plata, no merece el calificativo de cristiano, de democrático ni constitucional. Hay que tener respeto por las instituciones. Eso es fundamental. Un breve comentario, señor García Sabater. ¿Usted cree que en la medida que son 160.000 personas que se benefician de CLAE, que CLAE es un colchón para el desempleo, como lo ha demostrado, debería seguir funcionando? Fíjese, siempre y cuando la Superintendencia y el Banco Central de Reserva conozcan detenidamente 3 aspectos. El primero de ellos, a cuánto asciende realmente la inversión del público. Pero si lo supiera, eso ya lo ha mencionado usted hace un momento, si supiera eso la Superintendencia, finalmente, ¿a quién le hacen daño con ganar 200% de interés? ¿A quién le hacen daño? Así es, no habría ninguna objeción que hacer, pero no podría ser a través de las modalidades actualmente existentes de intermediación financiera. Tendría que ser, porque si CLAE se convierte en banco, se convierte en financiera, con todas las limitaciones que tienen, no van a poder. Entonces la única posibilidad es que la Superintendencia cree y apruebe el reglamento, pero para eso se requiere contar con el visto bueno del... Pero no se puede quedar así. De esa manera se estaría más bien, en opinión de la persona que habló antes, más bien así, en previsión de los inversionistas, digamos, se le podría dar esa opción a la gente que puede perder todo su dinero, pero al menos es el camino. Sí, pero hay que tener en cuenta algo, que esto es muy coyuntural, porque las mismas personas que hoy dicen, yo soy inversionista, estoy dispuesto a perder todo, si CLAE en un momento determinado quiebra, le van a decir al Estado, ¿por qué usted lo controló? ¿Por qué usted si tienen las lo reglas permitió? claras, perdón, si se tienen las reglas claras y una legislación clara, nadie tiene por qué quejarse, que vayan a quejarse, pues a llorar al muro, a donde quieran, pero... Eso es importante aclarar. Así es. Pero yo creo que el ejemplo CLAE, casi lamentablemente estamos terminando porque se nos extendió los bloques anteriores. Creo que lo que pasó con CLAE es el inicio, que de otra manera no se hubiera podido, de plantear esta banca de inversión que la gente querrá asumir siempre y cuando tenga las nociones claras como creo las tiene ahora, ¿no? Sí, hay un claísta, el micro brevemente. Sí.
pero breve porque nos come el tiempo, no, Sí, no es muy mala breve. voluntad. Mire, respetando realmente la opinión de los ilustres invitados, yo le digo como una persona del pueblo y quien tiene un pequeño dinero en CLAE con mucha gente, de que al margen de las especulaciones de carácter teórico, CLAE es una realidad, es un hecho de carácter social. Y yo creo que al margen de los análisis y de las posibles medidas que puedan aplicarse a CLAE como una informalidad, que es el Perú todo es casi una informalidad. Entonces yo creo que las medidas que puedan plantear los técnicos, los especialistas, son los que debemos ir tomando, ir aplicándolo. Yo creo que se hace muy mal, y es una regla elemental de derecho, de que los fenómenos sociales no se pueden meter a patadas en una ley que es muy estrecha. Leyes en todo caso hechos en gran medida con nombre propio y intereses. Entonces hay que buscarle el marco legal. El marco legal tiene que adaptarse Yo creo a la informalidad. que ese es el gran reto, en todo caso. Nosotros pensamos y estamos clarísimos cuál es nuestra situación en CLAE. Probablemente no somos inversionistas en el término legal, ¿no? Tenemos un pequeño dinero que nos rinde utilidad, es una realidad. Y la gente está defendiendo básicamente. Pero es muy clara su posición, creo que en eso no hay discrepancia, ¿no? La realidad debe adecuar la ley más que tratar de forzar una realidad ante una ley que el de derecho repente ya tiene no... que adecuarse a la Así es. realidad social, no la realidad social meterlo dentro del derecho, ¿no? Dos últimas intervenciones. Eduardo, solamente unas precisiones. Yo por el bien de este grupo de 300.000 personas que están metidas en CLAE, pensaría de que ojalá, pasados los 60 días, se lleguen a formalizar. Pero creo que los hechos que se pueden producir después de los 60 días son muy claros. En primer lugar, tiene que bajar la tasa de interés. Segundo, van a tener encaje, ¿no? No, pero sí es banca de inversión, no. Si se adapta a la banca de inversión, de todas maneras van a tener encaje técnico. Y ojalá sea banca de inversión y que las inversiones sean productivas para que esta gente no pierda, porque si no creo que el más perjudicado va a ser el país, porque el costo social es muy grande, lo dije antes. ¿Tú me permites? Brevemente, yo insisto en lo siguiente. Este es un fenómeno que creo que hemos admitido que los técnicos no conocemos por falta de información. Yo, por lo menos a título personal, digo que yo ya no quiero especular más con CLAE y voy al revés. CLAE es un suceso político y social. Está cumpliendo una función impresionante. Yo no sé si para 150.000 personas, 200.000, 300.000 o 500.000, no lo sé. Para mí la advertencia clara para aquellos que tienen más de $10.000 es todo o nada. Hay un conjunto de ahorristas pequeños que creo yo tienen definitivamente que seguir con el CLAE tal cual está. Y ojalá se pueda inventar una disposición transitoria no ligada a los conceptos financieros o económicos, sino al programa económico del país. El problema CLAE se agudiza porque el problema económico del país todavía no está estabilizado. Yo diría como reto político, cuando se estabilice el programa económico del país, piensen en la banca de inversión de CLAE, por amor de Dios. Por el momento déjenla como está. Déjenla como está. Lo único que yo quiero dejar claramente establecido es que si la superintendencia, y ese es un reto para la superintendencia, en los 60 días, descubre posibilidad de lavado de dólares, posibilidad. Préstamos a terceros que ya implican agio, o que esta hipótesis, que yo quiero creer que no es nada, que se está engañando a los ahorristas que desgraciadamente en su desesperación no ven tasas de interés, por lo menos una jalada de oreja, y tampoco cerraría CLAE, tal vez cambiaría a los directivos o advertiría, CLAE no debe cambiar mientras el problema económico del país no se estabilice. Ese es mi punto de vista. Guido, una última intervención. Sí, yo creo que el tema de banca de inversiones es la ruta que hay que seguir y hay que adecuar evidentemente la realidad a la legislación. O sea, tenemos una realidad concreta, tenemos una recesión de los diablos, tenemos un desempleo masivo, tenemos muchísima gente, tenemos 200, 300 millones de dólares, no sé cuántos, metidos en CLAE, y evidentemente ese es un problema que tenemos que resolver. Ahora, hay que ver la mejor manera de resolverlo. Hace un momento Hugo decía, pero esto afecta el entorno macroeconómico. Yo diría que también el entorno macroeconómico ha hecho que CLAE tenga el tamaño que tiene hoy día, porque si no hubiesen tantos desempleados, de acuerdo, si no hubiesen habido tantos problemas de recesión, evidentemente CLAE hoy día sería algo mucho más manejable, sería una cosa mucho mejor, digamos, de decidir. Hoy día estamos con una bola de nieve gigantesca producto del problema. Ahora, hay que darle una salida. Yo creo que no se puede dejar ahí hasta que se arregle el problema macroeconómico, porque lo que sí me preocupa es que dentro de 60 días, o 90 días, o 120 días, volvamos a tener un estallido, y eso sí sería de consecuencias gravísimas. Entonces, sí se puede caminar hacia la banca de inversiones. Las letras esas que ha enseñado Denis
son parte de un mercado de capitales. En otros países hay letras hipotecarias, por ejemplo, que funcionan perfectamente y las compran las AFPs. En Chile, la mitad casi de las inversiones de las AFP son en letras hipotecarias. Bueno, pues hay un mercado potencial ahí para hacer un mercado de capitales, un mercado de papeles. El Perú necesita mercado de papeles. Bien, mil gracias. Que conste que el mercado de capitales que se está tratando de armar en el Perú es con ahorro forzoso de las planillas. Y el mercado de capitales que está en el mundo es de libre oferta y demanda. Por eso en el Perú, cuando se habla de libertad, yo un poco que digo, cuidadito, el mercado de capitales de las AFPs son con ahorro forzoso de los planillados. Si se le hiciera la pregunta a los planillados, de repente la cosa no sería tan clara. Bien, pasemos a unos mensajes comerciales. Y regresamos con unos anuncios finales. Gracias. Coca-Cola, la bebida del deporte y...